Bienvenidos a un nuevo Cara a Cara del blog de Bankinter. Soy Esther Heredia, responsable de comunicación digital y redes sociales de Bankinter, y hoy tenemos el lujo de hablar con dos ponentes de excepción. A mi derecha, Íñigo de la Serna, exministro de Fomento e ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Bienvenido, Íñigo, muchas gracias. Muchas gracias. Y a mi izquierda, Miguel Sebastián, economista y exministro de Industria, Turismo y Comercio. Antes de empezar, permitidme que repasemos brevemente el formato de la entrevista. Les vamos a hacer dos preguntas iguales a cada ponente y al finalizar se harán una pregunta el uno al otro. Pues, sin más, empezamos. Ambos habéis estado en puestos de relevancia en momentos de crisis económicas. ¿Qué haríais ahora que con las medidas y cambios de Estados Unidos algunos expertos hablan de que el ciclo económico de bonanza podría haberse afectado? Bueno, está por ver cuáles son las medidas al final de la política económica de Trump, y está por ver cuál es el alcance al final del impacto que tiene, aunque ya todo apunta a que algunas de esas medidas pueden efectivamente influir en aspectos como la inflación y por lo tanto en el crecimiento económico, ¿no? Yo creo que Europa tiene que tomar algunas medidas en la dirección de paliar las dificultades y los inconvenientes que puedan tener y los efectos negativos que puedan tener algunas de esas medidas. Lo acaba de hacer reorientando su política, por ejemplo, a establecer una prioridad en lo que es la seguridad y defensa. Pero yo creo que más allá de las medidas concretas con las que contrarrestar los efectos de la política económica de Estados Unidos, lo que tiene que hacer es seguir mirando hacia adentro y mejorar y establecer reformas en aquellos aspectos en los que tiene que establecer reformas, ¿no? Y la productividad, por ejemplo, es uno de ellos. Hay una evidente sobreregulación, hay aspectos que afectan a la baja productividad, y yo creo que Europa lo que tiene que seguir es tratando de ser más competitiva, estableciendo medidas económicas concretas al margen de las decisiones que se puedan tomar en Estados Unidos. En la medida que fortalezca su posición en el panorama global, pues estará en condiciones de mejorar esa posición con respecto a las medidas que vaya a tomar Trump. Muchas gracias, Íñigo. Miguel, ¿qué opinas? Pues un poco lo que se está haciendo, pero quizás con un poco más de contundencia de lo que se está haciendo. Es decir, ir de la mano de Europa, de toda Europa unida, frente a esta situación global absolutamente inesperada, de cambio de orden mundial. Pero yo sería más contundente y prepararía, entiendo que lo están haciendo, una lista de respuesta de arancelaria por parte de Europa, pero más inteligente que la que hace Trump. Es decir, buscar algo que le dañe a Trump y no nos dañe a nosotros. Y porque podamos tener sustitución de esos productos americanos que hasta ahora hemos estado importando y que podríamos dejar de importar por un hipotético arancel, porque todo esto es hipotético, ¿no? Pero en caso de que se llegue a ese extremo, e incluso pensar en medidas más allá, incluso por el lado de las exportaciones que necesita Estados Unidos recibir de Europa. Y luego, además de mirarse a sí mismos, que eso es una reacción muy europea, buscar otros mercados, es decir, buscar alianzas comerciales estratégicas con China, con la India, también, ¿por qué no?, con Japón y Corea y África e incluso América Latina, para profundizar el comercio libre con esas zonas, y los que no crean en el comercio libre, pues que se queden aislados. Al fin y al cabo ellos son el 20-25% del mundo, y el otro 75% del mundo yo creo que sí que seguimos creyendo en el comercio libre. Muchas gracias, Miguel. Lo acabas de comentar ahora, porque en los últimos meses estamos viendo tensiones comerciales entre Estados Unidos y Europa con la imposición de los aranceles en productos estratégicos como el acero, el aluminio y el sector agroalimentario. En vuestra opinión, contadnos, ¿cómo nos puede afectar estas medidas a los españoles? Si quieres, empezamos contigo, Miguel. Bueno, sí, nosotros más o menos exportamos a Estados Unidos 20.000 millones, números redondos, ¿no? 20.000 millones de euros, importamos de Estados Unidos 30.000, o sea que con nosotros tienen un superávit comercial Estados Unidos, no tienen mucho que quejarse, ¿no? Pero si nos ponen un arancel a las exportaciones, pues dañará sobre todo al sector químico, al sector farmacéutico, también al sector primario, agrario, porque exportamos muchos aceites, las aceitunas famosas,
agrícolas y también el sector de industria de componentes y de piezas y tal, donde sí que exportamos para la producción final en Estados Unidos. Sí que nos va a afectar, pero al tener un superávit Estados Unidos con nosotros, yo creo que tiene más Estados Unidos que perder que nosotros. Gracias, Miguel. ¿Y tú, Íñigo? Bueno, yo creo que en general para Europa, en particular también para España, cualquier guerra arancelaria que se vaya a establecer, insisto que, como dice Miguel, todavía está por ver qué es lo que va a pasar, ¿no? Pero yo empezaría diciendo que aunque no se establecieran esos aranceles con Europa, ya se produce un efecto en la economía, porque en un mercado globalizado algunos de nuestros sectores productivos tienen implantación en países en los que sí que parece, aunque también está por ver, se va a producir esa guerra comercial, ¿no? Con lo cual el efecto al final es difícil que no termine impactando. En mi opinión, yo creo que en una guerra abierta arancelaria, por mucho que se sea selectivo, Europa tiene las de perder porque tiene una tasa de apertura en términos de la suma de las exportaciones e importaciones en relación al PIB, porque es cerca del doble de la que tiene Estados Unidos. Con lo cual, cuanto más abierta es una economía, más riesgo hay en una guerra de estas características, ¿no? Y habrá efectos directos. Miguel ha señalado algunos sectores, también el de la maquinaria y el material eléctrico, porque esto es muy asimétrico, es decir, un arancel al final impacta de forma muy diferente en diferentes sectores, ¿no? Pero los tiene indirectos, es decir, si al final el establecimiento de una batalla comercial genera un proceso de inflación en la economía estadounidense que contagia a otros países, al final eso, de una forma totalmente indirecta, termina teniendo relevancia en el crecimiento económico de Europa. Más allá de un problema que yo creo que no hay que obviar, que es la incertidumbre, ¿no? Y esto afecta sobre todo a la inversión. Y esto pues lanza señales a los mercados, lo estamos viendo en el día de hoy con lo que está ocurriendo en los mercados, de enorme tensión financiera, y recientemente, hace unos días, venía en una noticia de prensa económica que había en duda un volumen de inversión cercano a los 40.000 millones de euros de operaciones de M&A en España, por ejemplo, como consecuencia de este alto nivel de incertidumbre, ¿no? Con lo cual yo creo que hay efectos muy directos y efectos muy indirectos, pero desde luego va a ser difícil, desde mi punto de vista, que Europa, en una guerra de estas características, por muy selectivo que vaya a ser, pueda salir fortalecida. Gracias. Y ahora vamos a pasar al tercer bloque. Íñigo, si quieres empezamos contigo. ¿Qué le quieres preguntar a Miguel? Yo le preguntaría muchas cosas a Miguel, pero se lo voy a poner fácil. Una pregunta de política económica española que él domina perfectamente, ¿no? Yo te diría, Miguel, identifica o dinos exactamente cuál crees tú que es el principal problema que tiene la economía española y alguna medida o alguna reforma que se te ocurra que se podría poner en marcha. Yo creo que tenemos el de siempre, la productividad, y ahí estamos insistiendo pues ya desde hace más de 20 años en el tema. La matraca de la productividad que me decía Rajoy, me acuerdo, en la campaña de 2004, y eso todavía hay mucho por hacer, ¿no? En inversión en I+D, en reformas del mercado de trabajo, de los mercados de bienes, crecimiento empresarial, reforma de la justicia, etcétera, etcétera. Y a corto plazo tenemos otro problema gordo, que es el de la vivienda, ¿no? Dentro de la política nacional me refiero. Y todas estas políticas requieren de un pacto de Estado, pues que lamentablemente no lo vemos en el horizonte, ¿no? Miguel, ¿qué te gustaría preguntarle a Íñigo? Pues relacionando con mi respuesta a su pregunta, dado que hace falta claramente un pacto de Estado en materia de defensa, esto ya es urgentísimo, en vivienda, esto lo necesitamos también, y todos los temas que he mencionado antes, si él estaría dispuesto a volver a la política activa, porque necesitamos políticos dialogantes, sobre todo en el PP, me atrevería a decir, él dirá lo contrario, pero si él estaría dispuesto a volver a la política activa. Bueno, esta es una pregunta muchísimo más difícil de la que he formulado yo. Pero tiene una respuesta también bastante clara. Yo creo que ya... Primero estuve muchos años en política, como bien sabes, en política local, aquí en esta maravillosa ciudad
de Santander en política autonómica, en política nacional, y casi 20 años, ¿no? Y 20 años son muchos años, ¿no? Y con un deseo enorme que tenía también de regresar al sector privado. Yo he de decir que ahora hago y disfruto lo que hago, lo cual no quiere decir que me siga interesando la política, porque me sigue interesando mucho. Creo que la política, efectivamente, como dices, y con independencia de los partidos políticos, necesita de personas con valía y con capacidad que den un paso hacia adelante. Yo creo que eso es así, porque estamos en un momento enormemente complejo, pero yo creo que ese tiempo ya para mí pasó, ¿no? Pero dicho eso, yo creo que en algunas de las cosas que comentas, en el tema de seguridad puede que la propia corriente europea, digamos, ya arrastre la toma de decisiones nacional, ¿no? Pero vivienda es un ejemplo clarísimo. Es decir, es imposible solucionar un problema de vivienda si solo se atiende desde una administración cuando el reparto de competencias es tan grande. Por lo tanto, hace falta hablar entre las administraciones, hablar entre los partidos políticos y cerrar un acuerdo de esas características. Desde luego yo ayudaré en la medida que pueda, pero no formaré parte activa de ese proceso. Muchísimas gracias, Íñigo. Muchísimas gracias, Miguel. Nos vemos en otro Cara a Cara de Bankinter y a todos vosotros que nos estáis viendo, gracias por estar ahí.